En este capítulo se van a volver expertos en tipografía, porque es que trabajar con textos es muy fácil en Corel, bueno, casi todo. Como se dan cuenta, en este caso es una herramienta y hacemos prácticamente todo. Recordemos que yo voy a usar la versión 2026, enlaces oficiales en la descripción y primer comentario, para que descarguen esa versión de prueba o hagan la compra si así lo desean. Muchachos, vean, en la parte izquierda tenemos texto. Con esta herramienta simplemente damos un clic y podemos usar un texto artístico. Ese texto artístico es una sola línea que suele ser usada en títulos. También podemos hacer un clic sostenido, o sea, no lo suelto, y hago un rango. A eso se le llama texto en párrafo. O sea, tenemos saltos de línea y tenemos interlineados y tenemos muchas más propiedades porque es un párrafo. Si hago un texto de párrafo, ¿puedo pasarlo a artístico? Claro que sí. Podemos usar la herramienta selección, damos clic derecho y aquí dice convertir a texto artístico, o sea, como si fuera un título. Y el título podemos dar clic derecho y convertir a texto de párrafo y se me convierte prácticamente en un párrafo, vean. Fácil. Difícil esto no es, muchachos. No hay más tipos de texto. Están estos dos. Ya sabiendo esto, vamos a explicar otras herramientas. Tengo esto abierto, pero hagamos de cuenta que esto no está abierto, que está cerradito, así como trabajamos en el capítulo pasado. Y de a poquito vamos viendo, no se me asusten. Vamos a colocar entonces con la herramienta texto un título. Voy a colocar aquí, por ejemplo, presupuesto anual y voy a colocar aquí también un año. En este caso 2026, pero puedo colocar lo que sea. ¿Listo? Ok, voy a elegir entonces mi título o mi texto artístico y voy a oprimir Control T. Así me aparece esta ventana acoplable. Pero también puedo ir a Ventana, Ventanas acoplables y aquí tenemos texto. Fácil, ¿cierto? Difícil hasta el momento, nada ha sido. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Pues prácticamente toda la modificación del texto. Exploren estas herramientas porque prácticamente son intuitivas. Usted da clic y va mirando qué va haciendo. Sencillo. En este caso, lo que son las fuentes, podemos filtrarlas. Aquí este botoncito que aparece en la parte superior, podemos filtrar por muchísimos tipos de fuentes. Esto aparece en las versiones nuevas de Corel, ténganlo muy presente. Entre ellos podemos incluso filtrar por estilos, lo cual me pareció bien interesante porque pues nos quita toda esa cantidad de fuentes que tenemos instaladas. Todo computador tiene muchas fuentes instaladas y podemos simplemente elegir el estilo que queremos, ¿ok? En este caso voy a ir muy a la fija y voy a colocar una fuente llamada Century Gothic. Aquí está, normal, esta de aquí. Y voy a colocar un título muy grande. Por ejemplo, tamaño 50 puntos. Esto es grande. Aparte de eso, le voy a colocar negrilla. En este caso, negrita. Cabe resaltar que aquí estoy colocando la negrilla, pero la puedo colocar también en la parte superior o puedo simular una. Me explico, voy a hacerlo con el título 2026, aquí voy a ser un poquito más arriesgado colocando un tamaño de 100 puntos, pero en la fuente Century Gothic. Recordemos que los puntos también dependen de la fuente. Hay unas fuentes donde un punto es más grande que otro, ¿ok? Elijan la fuente y luego sí los puntos. Ahorita al final va a ser un poquito interesante porque vamos a explicar otra cosita. Bien, en este caso, en vez de darle negrilla, bueno, yo puedo darle, ¿no? Pero también puedo hacer otra cosita y es configurar un contorno. En la parte inferior derecha, puedo elegir aquí en contornos y le puedo indicar que quiero un contorno. En este caso estamos trabajando en RGB, pues lo quiero negrito, ¿cierto? Negrito. Pero bueno, vamos a elegir primero el contorno. Primero damos clic derecho en un color para que se elija un contorno y ahora sí vamos a las propiedades de dicho contorno. En este caso puedo darle una anchura por ejemplo grande de 3 milímetros. Miren cómo ya quedó, ¿cierto? Y también puedo configurar muchas cositas, por ejemplo los bordes que sean redondeados y que sea detrás del relleno y aplicar escala con objetos. Esto se suele aplicar siempre. Si agrandamos el texto o lo ponemos muy pequeñito, que igualmente esos 3 milímetros no sean fijos, sino que sea una escala que vaya cambiando con su tamaño, ¿ok? Damos OK y ahí se ve un texto grande. No me gusta, ¿no? Lo hice como ejemplo. Control Z y vamos a colocar la negrita típica, que se ve muy parecida, por cierto. Ahora configuremos colores. En este caso vamos a colocar el cuentagotas y voy a elegir este amarillito, por ejemplo, para el 2026. ¿Sí? Le voy a quitar ahorita el contorno. Y voy a elegir de nuevo el cuentagotas, este blanquito, para el presupuesto. Le di el contorno. Voy a acerquémonos porque estoy lejitos igual de la pantalla. Perfecto, aquí estaríamos. Entonces recordemos que estos textos no es necesario que tengan contornos porque ya le colocamos la negrilla. Damos clic derecho aquí para quitar esos colores.
Presupuesto anual, perfecto. Cabe resaltar que la alineación puede que no sea correcta. Así que yo voy a seleccionar los dos con Shift. Y mucho cuidado lo que voy a hacer. Puedo trabajar Shift R, la letra C o Shift L. Y ahí se me alinea izquierda, centro y derecha. Sin embargo, siempre podemos hacerlo a través de ventanas acoplables. Ventana, ventanas acoplables y buscamos alinear y distribuir. Y realmente esto es lo que hemos hecho. Izquierda, centro y derecha, no más. En este caso alineamos a la izquierda y ahora vamos a agregar un párrafo. En este caso, herramienta texto, texto, hacemos un rango. Voy a pegar un párrafo que ya tengo hecho. En este caso, este. Listo. Ahora, ¿qué puedo modificar aquí? Si se dan cuenta, en la parte inferior tengo algunas cositas para, digamos, como unos controles visuales. Voy a elegir la herramienta forma para poderlo modificar más fácil. Miren, primero modifiquemos el tamaño. En este caso, en el panel texto, en la ventana texto, puedo trabajar un tamaño, pero ahí sí debo cambiar la herramienta selección, perdón. Ahí sí, herramienta selección, elegimos el texto y ahora sí, en vez de trabajar 12 puntos, podemos trabajar, por ejemplo, que sean unos 18 puntos. Y bueno, ya casi se alineó prácticamente. Y ahora sí, yo había elegido la herramienta forma porque suele ser la herramienta ideal para editar cosas. Sin embargo, pues bueno, con texto siempre van a aparecer los controles aquí. Y yo puedo trabajar esta altura, miren, aquí. Si no les gusta trabajar así porque, no sé, no me gusta mucho, en la parte derecha también están acá los controles. Recordemos que para eso habilitamos la ventana texto. Y también puedo trabajarlo de manera horizontal. Entonces, por ejemplo, así yo lo voy adaptando hasta donde yo quiero. Recordemos que esto es visual, o sea, yo quiero que se vea bien. Al usuario final no le interesa usted cómo lo hizo, sino que eso se vea bien, ¿vale? En cuanto a texto, prácticamente estas son las herramientas que se manejan. No hay más, muchachos, el resto es explorar. Hay una adicional y es de trayecto. Me explico. Voy a hacer una linecita a mano alzada bien linda, así, ¡woohoo! Y ya está, ¿cierto? Una línea. Ahora, voy a copiar este título, lo voy a duplicar por acá y le voy a dar un color de relleno distinto, como un azulito. Ahora, voy a adaptar ese texto a ese trayecto. Para hacerlo, simplemente vamos en texto, ventana texto, y aquí dice adaptar texto a trayecto. Ahora, elijo el trayecto, simplemente me ubico encimita y más o menos a usted le gustará así. Perfecto. Ahora sí, pues básicamente puedo moverlo, desplazarlo, modificarlo, todo lo que usted quiera hacerle. Y también incluso podemos modificar con la herramienta forma esa trayectoria que hicimos al inicio. Y si modifico la trayectoria, pues también se modifica la trayectoria del texto. Pues eso es lo que estamos haciendo. Una vez usted diga, wow, me parece perfecto como se ve, entonces con la herramienta selección, en este caso, voy a seleccionarlo y voy a oprimir Control K. En este caso, al oprimir Control K, la linecita se separa del texto y ya con ese texto usted haga lo que quiera, ¿vale? Hasta ahí vamos perfectamente bien. Ahora hablemos de algunos consejos, trucos o sugerencias. Empecemos por los consejos. En la parte inferior de este diseño yo dejé dos textos, uno con fondo blanco y otro con fondo de color. ¿Qué pasa? Hablemos del tamaño mínimo de impresión. Si ustedes van a imprimir, no deben superar esta margen. El texto no debe ser más pequeño de 6 puntos cuando estamos trabajando en fondo blanco. Si el texto es blanco, recuerde que no hay tinta blanca, por lo cual sería el color de la hoja. O sea que hay tinta alrededor de ella. Yo les aconsejo que no trabajen menos de 7 puntos, aunque 8 puntos suele ser muy bien. Esto, obviamente, con el tamaño y fuente Arial. ¿Listo? Úsenlo como referencia, ya que hay fuentes que ustedes 6 puntos y eso es re chiquitico. Pero es que Dustin me dijo, no, úselo como Arial. ¿Y cuándo se aplica esto? Se aplica cuando trabajamos, por ejemplo, tarjeticas de presentación. Si estamos trabajando una línea de texto, bueno, pues realmente ahí hay harto espacio. Podemos incluso este texto trabajarlo a 8, a 10 puntos y quedaría bien. Bueno, vale huevo. Pero hay clientes que le dicen, no, métame esta oración completa, métame este versículo aquí. Pues está bien, pero hay veces que no cabe. No hágalo más chiquitico. Cuando usted lo imprime, ese texto no se le va a ver. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. 6 puntos mínimo. Un consejo que ojalá nunca rompan. ¿Ok? Bien, eso por un lado. Ahora, un truquito. Hay un truquito bien chévere y no sé si se fijaron aquí. Cuando miramos la parte de las fuentes, aquí hay una tiendita, miren, un chiquitico. Si damos clic en esa tiendita, podemos tener de forma gratuita más de 1000 fuentes para que ustedes instalen en su Corel y trabajen diseños bien interesantes. Esto es muy interesante.
Para futuros videos, porque no voy a nombrar más esto, recordemos que esta tiendita podemos también tener más cositas. En este caso tenemos fuentes, pero podemos colocar contenidos y todo esto es gratis, ¿vale? Miren, aquí hay unos patrones y demás que usaremos en el capítulo siguiente, ¿ok? Exploren, instalen y prueben. Y ya por último, una sugerencia. Cuando vamos a enviar este diseño a imprimir o al cliente, a lo que usted quiera trabajar, si es el archivo editable, estos textos trabajan una fuente que puede que la persona no tenga. Más instalamos fuentes como la que le acabo de mostrar. Esas fuentes solo las tiene usted. Su diseño se ve bonito acá. Cuando usted lo envíe, el editable, lo envíe a otro lugar, esas fuentes no se le van a ver. Consejo ganador. Este diseño, en este caso lo voy a duplicar y usted lo que va a hacer con los textos, una vez confirme su diseño, lo que va a hacer es al texto le va a dar clic derecho y le va a dar convertir a curvas. Aquí hemos convertido ese texto a figuras. Es como si usted se hubiera puesto a diseñar con Bezier o pluma todos esos textos. De esa forma, eso ya no es texto, ya no se puede corregir, ya no se puede poner una tilde, no se puede hacer nada de eso. Pero tampoco se le va a dañar. Se va a ver exactamente igual en cualquier computador si usted lo exporta en un archivo editable. Nunca va a tener problemas con fuentes. Ahora, si usted quiere enviar el archivo con fuentes, pues envíe el archivo de Corel junto con las fuentes que usó en su documento. Y muchachos, con esto básicamente hemos terminado los 3 consejitos que quería darles al final. Por ahora vamos a dejar este capítulo hasta acá. Recuerden, el conocimiento es para todos. Cualquier dudita, cualquier pregunta en los comentarios. Si se me olvidó algo, yo también lo voy a dejar ahí. Igual van a encontrar este archivo y cualquier enlace de interés. Nos vemos en el siguiente capítulo, muchachos. Hasta luego.